favor, la iglesia le enviará. ¿Listo? Amén. Gloria al Señor. Así que, mis amados, estamos aquí una vez más. Gloria al Señor para compartir la palabra del Señor en esta preciosa noche. Ya que hemos estado orando, gloria al Señor. Por eso usted a cierta hora no vio una transmisión. Era porque estábamos orando, intercediendo con los hermanos que estamos aquí reunidos, con la familia, gloria al Señor, aquí en la casa. Pero vamos a meditar en la palabra del Señor, porque la palabra del Señor es viva, eficaz, es la que alimenta y sustenta nuestras vidas y nos hace estar preparados para todo acontecimiento. Así que lo invito a que abramos la Biblia, la palabra de nuestro Dios, en Apocalipsis capítulo 3, versículo 12. Ya hemos visto, gloria al Señor, 5 iglesias, que es la iglesia de Éfeso, la de Esmirna, la de Tiatira, la iglesia de Sardis, la iglesia, gloria al Señor, gloria de Pérgamo, y ahora vamos a mirar la iglesia de Filadelfia. Amén. ¿Qué representa la iglesia misionera de hoy? Pero que también tiene otro título muy precioso, que es la iglesia elogiada por el Señor. Amén. Por eso, en el versículo 12, que ese es el versículo que estamos utilizando de introducción, en gloria al Señor, el texto clave para esta enseñanza que estamos, gloria al Señor, mirando desde hace unos días atrás, y dice: al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Amén. Así que vamos a entrar en materia, gloria al Señor. Que el Señor nos hable de una manera preciosa. Gloria al Señor para siempre. Así que invitamos a los hermanos que están aquí, gloria al Señor. De pronto se no los alcanza a ver, pero aquí hay un grupo, gloria al Señor, la familia, gloria a Cristo para siempre. Estamos aquí en esta noche alabando y adorando al Señor. Entonces, ahora entramos al estudio del mensaje a la penúltima iglesia a la que se dirige el Señor Jesucristo en el libro de Apocalipsis, y es tal vez el mensaje más hermoso de todos los que encontramos dirigidos a estas 7 iglesias del Asia Menor. Su ubicación, la ubicación, gloria al Señor, de Filadelfia es conocida hoy como Al-Azehir en Turquía. Fue fundada en el 189 a.C. por el rey Eumenes II de Pérgamo. En el año 197 a.C. hasta el año 160 a.C. Eumenes II le dio el nombre a la ciudad por amor a su hermano, que se convertiría en su sucesor, Atalo II, en el año 159 al 138 a.C., cuya lealtad le hizo ganarse el epíteto o el sobrenombre de Filadelfo, que significa literalmente el que ama a su hermano. Gloria a Dios para siempre. Con razones que el Señor no tiene ningún encomio de censura, sino que todo lo que tiene para esta iglesia es algo muy especial, porque aún el mismo título significa al que ama a su hermano. La ciudad es probablemente mejor conocida por ser una de las 7 iglesias de Asia Menor, y en este libro del Apocalipsis, siendo esta alabada por Jesucristo por sus obras perfectas y sin ningún tipo de reprensión. Fue reconstruida por Tiberio tras 2 devastadores terremotos en los años 17 y 23 después de Cristo. El cristianismo se apoderó más tarde de estas ciudades
y en los primeros días muchos cristianos fueron martirizados. La ciudad de Filadelfia, hoy Al-Aseir, está localizada aproximadamente a 45 kilómetros al sudeste de donde existió la ciudad de Sardis, en la región del Asia Menor, a la orilla del río Cogamis, un tributario del río Hermus, y a unos 95 al este de Esmirna, en la ciudad Al-Seder, en la Turquía actual. Gloria al Señor. Como hemos mirado desde el principio, estamos también mirando historia. Amén. Para que usted también sepa cómo iniciaron las iglesias, quiénes fueron sus fundadores, cómo llegó el evangelio a esos lugares, pero también cómo muchas han desaparecido, les han cambiado los nombres, cuál era su ubicación. Por eso usted no solamente va a mirar que estaremos hablando de la palabra, sino también historia de estas iglesias. Al no haber tenido heredero, Atalo III, Filometor, el último de los reyes de la dinastía Atalía de Pérgamo, donó su reino, incluida Filadelfia, a sus aliados romanos cuando murió en el año 133 a.C. Roma estableció entonces la provincia de Asia en el 129 a.C. al combinar Jonia con el antiguo reino de Pérgamo. La descripción Filadelfia es la más joven de las 7 ciudades de Asia Menor tratadas en Apocalipsis, remontándose al 140 a.C. aproximadamente. Cambió de nombre al menos 3 veces: Filadelfia, Neocesarea, Ciudad del Nuevo César y Flavia. Fue fundada con el propósito de ser un puente para difundir la cultura, las costumbres y la lengua, gloria al Señor, griega a Lidia y Frigia, de modo que desde el inicio fue una ciudad misionera, porque en ella se hacía todo lo posible para difundir la lealtad al helenismo. Su ubicación era, por un lado, muy favorable. Esto por 2 razones. Número 1, estaba ubicada estratégicamente a lo largo de una carretera muy frecuentada que unía al este de Asia con el oeste, lo que le ganó un título, la Puerta del Este. 2, era una zona volcánica y las cenizas caídas hacían que el suelo fuera muy fértil. Se dice que la ciudad estaba salpicada de viñedos, de modo que llegó a ser conocida por sus vinos y bebidas. Pero por otro lado, la ubicación también les desfavorecía, pues al ser una zona volcánica, era también una zona sísmica. De hecho, se dice que un terremoto la destruyó en el año 17 después de Cristo. Esto hizo que muchos de los ciudadanos, por miedo que se repitiesen los temblores, preferían vivir fuera de la ciudad. Gloria al Señor. Miremos la religión. Era politeísta, aunque Dionisio era su deidad principal. La principal oposición a la iglesia venía de parte de unos judíos. Ahí, al parecer, esta oposición, además de violenta, también era burlona, pues hacían alarde de ser el pueblo de Dios, de ser los amados por Dios. De esto hablaremos bastante más adelante. Solo en las cartas a Esmirna y Filadelfia, escuche bien esto,
solo en las cartas de Esmirna y Filadelfia, las dos iglesias, o estas dos iglesias, fueron las únicas que no recibieron reproche. Se mencionan comunidades judías que hacían oposición y las cuales fueron llamadas por Cristo sinagoga de Satanás. No tenemos informe con relación al origen de la iglesia en Filadelfia, pero creo que hasta cierto punto aplica la misma teoría de las iglesias anteriores, según Hechos 19:10. Bajo el ministerio de Pablo en Éfeso, el evangelio se extendió desde allí por toda Asia, de modo que no es descabellado pensar que esta iglesia fue fundada bajo el ministerio de Pablo y sus colaboradores mientras estuvo 2 años en Éfeso. Esta iglesia permaneció durante siglos, aun cuando la ciudad fue capturada por turcos. Todavía queda allí una comunidad de 1000 cristianos. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Una vez más, creemos que esta expresión se refiere al mensajero humano de la ciudad, es decir, al pastor, pero no hay indicios ni en la carta ni en la historia para saber quién era su pastor en este momento. Pero vale la pena mencionar a Ignacio de Antioquía, quien pasó por Filadelfia antes de ir a Roma para ser martirizado. De hecho, más adelante escribió una carta de aliento o consuelo para la misma. Qué importante, hermano, todo esto. La carta, con relación a su estructura, sigue siendo la misma que las demás, pero en este caso no hay reprensión. Es la segunda iglesia junto a la de Esmirna que no recibe reproche de parte de Cristo. Hermanos, ¿qué es lo más lindo que puede pasar? Que Dios no nos reproche, que siempre haya palabras de bendición, palabras, gloria al Señor, de ánimo, de adelante. Y que eso es lo que hace el Señor. Volviendo a la epístola, tenemos que decir que la iglesia en Filadelfia se caracterizaba por su fidelidad al Señor. Atributo que deseamos poseer todos los creyentes. Amén, así es. Esta iglesia, al igual que la iglesia de Esmirna, son consideradas como las iglesias ejemplo para nosotros. Iglesias a las cuales el Señor no dirige ninguna queja, deteniéndose solo a elogiar sus cualidades más sobresalientes, en las cuales Él como Señor se regocija, el más que todo de promesas a ser protegida por su fidelidad en medio de la calamidad y de la prueba. Al igual que en las demás iglesias, se conserva un mismo bosquejo, solo que el Señor no encuentra en esta iglesia nada de qué quejarse, por lo que solo analizaremos los puntos siguientes. Apocalipsis 3, del 7 al 13. Vamos a leer, hermano, esta preciosa carta. Vamos a la base escritural. Amén. A entrar, hermano, en materia. Gloria al Señor. Ya vimos, hermano, que el Señor no le elogió, no tenía ninguna queja contra esta iglesia. El Señor no se sentía porque esta iglesia era fiel. Amén. Que esta iglesia era de esas que da motivo para continuar y ser como ella. Que eso es lo que el Señor quiere. Que seamos como Él, que seamos ejemplo. Entonces el versículo 7, vamos a leer estos versículos del 7 al 13, dice así la palabra del Señor. Y escribe el ángel de la iglesia, gloria al Señor, en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Versículo 8, yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aún que tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies
y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, versículo 11, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así que vamos ahora a desarrollar, hermano, estos versículos del 7 al 13, a explicarlos, gloria al Señor. Y el primero, o la primera cualidad que Cristo refleja en esta iglesia, es su carácter, o respeto a su carácter. Y dice el versículo 7, escribe del capítulo 3 al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Qué importante es esto, hermano, que podamos entender que el Señor es el que tiene el control de todo. Y creo que esta carta de Filadelfia es propicia para estos momentos, hermano, para en esta etapa que estamos, en esta situación. La iglesia de Filadelfia, esta iglesia como que concuerda con lo que está ocurriendo. Y una de las cosas que el Señor le dice, yo tengo la llave en el cual que ninguno cierra, que Él es el que cierra y ninguno cierra, que Él es el que abre, gloria al Señor, y que nadie más puede abrir sino Él, que Él es el único que cierra y nadie más puede cerrar, que el Señor es el que tiene el control, el Señor es el que tiene dominio. En la palabra del Señor también encontramos, gloria a Cristo, que nada ocurre, que nada sucede sin que sea la voluntad del Señor. O sea que todo lo que está ocurriendo, aunque sea el enemigo que lo haya sacado, aunque sean los hombres que se hayan prestado para sacar este virus y poder ocasionar, hermano, tantas situaciones que están pasando, no ocurre sin que Dios lo permita. Alabado sea Dios. Amén. No le echamos la culpa a Dios, pero Él sabe por qué. Él sabe por qué fue necesario. Él sabe por qué necesitábamos este virus. Porque Él tiene el poder. Aquí está diciendo que Él es el que abre y ninguno cierra. Pero es el que cierra y ninguno abre. Amén. O sea que el Señor podía haber evitado que saliera esto, que se extendiera, que se propagara. Pero Dios tiene poder. Dios tiene todo el poder de hacer lo que Él quiere y como Él quiera. Por eso nos creó, por eso nos hizo y por eso murió por nosotros, porque tiene toda la autoridad. Este título declara 3 cualidades con respecto a la persona de nuestro Señor. La primera nos declara que Él es santo. Amén. En primera de Pedro nos habla en el versículo 1, en el capítulo 1, versículo 16 en primera de Pedro. Sean santos porque yo soy santo. Amén. Que así como vuestro Dios es santo, seamos nosotros santos. O sea, que Dios nos pide santidad. Aún en este tiempo nos sigue pidiendo santidad. Que la iglesia sigue viviendo santidad. Y una de las cualidades que el Señor también habla, gloria al Señor, y dice es que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. En Hebreos nos dice esta cualidad: sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Así que si usted pretende vivir sin santidad, amén, gloria al Señor, y si usted pretende vivir de cualquier manera, no verá al Señor, no se irá con Cristo.
Entonces, una de las cualidades es que el Señor es santo. Como una característica que va íntimamente ligada con su posición de realeza, como nos dice primero de Pedro, como ya lo acabamos de ver. En Levíticos capítulo 11, versículo 44 y 45, gloria al Señor, miremos lo que nos dice. Levíticos 11, del versículo 44 al 45. Vamos a la escritura, gloria al Señor, a la palabra del Señor. Levíticos. Bendito sea Dios. Santo Dios, aleluya. Gloria al Señor. Ya lo encontré ahí, leamos. Porque yo, Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Porque yo, Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios, seréis pues santos, porque yo soy santo. Mire, esta es la regla del Señor. Así que si alguno pretende, hermano, cambiar esto, se está metiendo en un problema con el Señor. Por eso el Señor le dice a esta iglesia, una de mis cualidades es que yo soy santo. Amén. Y una de las cualidades que tiene que tener la iglesia, el pueblo del Señor, desde el más grande, desde el más pequeño, desde el más alto hasta el más, gloria al Señor, bajito, desde el más gordo hasta el más flaco, es que tiene que ser santo como Dios es santo, como el Señor es santo. Amén. Gloria a Cristo para siempre. Número 2. Miremos la segunda cualidad que tiene esta iglesia que representa al Señor. En esta primera cualidad se agrega que Dios es verdadero. O sea que la número 1 es que el Señor es santo. Y la número 2, que el Señor es verdadero. Lo que nos hace entender que Él es la verdad. No es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él es de igual manera verdadero en acción. No hay otro título mejor para dirigirse a una iglesia que se distingue por su santidad y por su fidelidad a la verdad. Otra cualidad que tiene que tener, la verdad, hermano. Bendito sea Dios. Señor enfatiza mucho en la verdad. La palabra dice en Efesios, habla verdad cada uno con su prójimo, hable verdad cada uno con su compañero, hable la verdad, gloria al Señor. Vosotros me queréis, dicho la verdad. O sea, el Señor enfatiza mucho en la verdad. Pablo, como mirábamos ahorita, también enfatiza mucho, y el Señor, Pablo hablándole de parte del Señor a Timoteo, le dice, gloria al Señor para siempre, que el Señor no miente. Amén. Que si nosotros le fallamos, Él nos falla. Que si nosotros le negáramos, Él no nos negaría. Que si nosotros, gloria al Señor, le somos infieles, Él permanece fiel. Que Él no puede mentir. Que Él no es hijo de hombre para que mienta, ni hombre, gloria al Señor, para que se arrepienta. O sea, que el Señor lo que dice lo cumple. Que el Señor es verdadero. Gloria al Señor. Hay una garantía en el Señor. Que lo que el Señor dijo que iba a volver, Él va a volver. Que el Señor dijo que nos iba a ayudar, nos va a ayudar. Que el Señor dijo que nos iba a llevar al cielo, nos va a llevar al cielo. Que el Señor, hermano, nos prometió, gloria a Cristo para siempre. El único que no falla es Dios. El Señor dijo que el que se arrepiente y se convierte, gloria al Señor, obtiene la vida eterna. El Señor cumple su palabra, hermano, al 100%. No hay nadie que cumpla mejor que el Señor. Cristo, así que en el Señor hay garantía. El Señor le prometió que lo iba a ayudar. Créale al Señor. El Señor prometió que lo iba a sanar. Créale a Dios. El Señor prometió que lo iba a bendecir, que lo iba a sacar del problema. Créale a Dios, que Él no miente. No le crea al hombre, pero a Dios sí le crea. Créale a Dios y a su palabra. Lo que Dios le haya dicho a usted, Dios le llamó la atención
y le dijo que hiciera algo, hermano, corra, vaya, es por su bien. Esa es su bendición. Amén. Por eso es que el Señor le llama la atención, gloria a Cristo para siempre. El Señor le llama la atención a Saúl y le dice: ¿se complace Jehová en el holocausto, en los sacrificios, en que se le obedezca? Y el Señor le dice: no, es mejor el obedecer que los muchos sacrificios. Así que lo que Dios le diga a usted, lo que Dios nos diga a nosotros, hagámoslo, cumplámoslo, porque es por nuestro bien. Así que la segunda cualidad que tiene Bendito sea Dios. esta iglesia que representa al Señor es que Él es verdadero. Ahora, la número 3, la deidad del Señor en su grado máximo y en su capacidad de único juez de todas las cosas. En Apocalipsis capítulo 6, versículo 10, debemos comparar estas cualidades con lo que dice Isaías 6, versículo 3, Isaías 40, versículo 25, Juan 14, 6, Juan 16, 13 al 15, en los versículos que ratifican las mismas cualidades que se aplican al Señor Jesucristo y que son atribuidas a Dios mismo. Amén. Ahí en estos versículos que leímos, las cualidades que estamos aquí mencionadas, la del santo y verdadero, estas cualidades, gloria al Señor para siempre, están representadas en Apocalipsis 6:10, Isaías 6:3, Isaías 40:25, primera de Juan 14:6, San Juan 14:6, San Juan 16, del 13 al 15. Entonces vamos a mirar, aunque sea uno de estos, gloria al Señor, que la cualidad que tiene el Señor Jesús son las mismas cualidades que tiene el Padre. Y miremos Isaías 40:25. Gloria al Señor. No dejemos de alabar al Señor, hermano, ni aquí ni allá, porque Dios es precioso, Dios es real, Dios es maravilloso. Isaías 40, versículo 25. Miremos una de las cualidades que tiene nuestro Dios, pero también tiene nuestro amado Salvador Jesucristo. Dice aquí la palabra del Señor. Isaías 40:25. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Amén. Hablando de nuestro Padre, de Jehová. Él dice: ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Ya estamos viendo que en esta semana la gente está enfocada, gloria al Señor, en las cosas que se producen, la tal famosa llamada Semana Santa, que de todo no es tan santa, gloria al Señor. Pero aquí el Señor está diciendo: ¿a qué pues me compararé? O sea, ¿quién se puede comparar con Él? Con Dios. Amén. Por eso fue una de las causas que crucificaron y mataron a nuestro Señor. Porque Él fue el único que pudo decir: yo soy. Y ahora que tiene, también los tenía. Y después de su muerte y ahora la resurrección, tiene los títulos que le competen a nuestro Dios. Amén. Y Él dice: ¿a qué pues me compararéis? ¿Con qué me haréis imagen? Dice el Santo, o sea, porque Dios es único. Por eso, al único que adoramos al Señor, al único que exaltamos, hermano, no nos postramos delante de una imagen, sino delante de aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Delante de nuestro Creador, del que vive por siempre y para siempre. Amén, aleluya. Bendito sea Dios. Ahora, la segunda cualidad es con respecto a su posición divina.
Él es constituido rey por el acto oficial de Dios de gobernar todas las cosas, como también nos apunta el escritor a los Hebreos en Hebreos 1, del 5 al 14, donde nos muestra que el Hijo es superior a todos y es a Él a quien se le ha dado toda autoridad, dominio sobre todo. Miremoslo, hermano, esto es importante, hermano, esto es precioso. Porque aquí nos vamos a dar cuenta, hermano, que a nuestro Señor le dieron toda autoridad, gloria al Señor, para que Él gobierne, y nada se puede hacer sin que sea la voluntad del Señor. Hebreos capítulo 1, versículos 5 al 14. Amén. Dice, el título que está ahí dice, el Hijo superior a los ángeles. El Hijo, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Hermano, decir que Jesús es el mismo Padre y el mismo Espíritu Santo es una blasfemia, hermano. Es meterse en un problema doctrinal. Cristo habló que tenía un Padre. Y por eso es que Él dice que Él es el verdadero. Una de las cualidades que Él es el verdadero. Jesús no habló mentira. Amén. Jesús si Él dijo, yo enviaré un consolador al Espíritu Santo. Hermano, Jesús no miente. No pueden ser las mismas personas. Es como cuando aquella mujer, gloria al Señor, dice, yo soy la mamá, yo soy el papá, yo soy el hijo para él. No es la misma, usted es la mamá. El papá o murió o se fue, desapareció, pero usted no puede decir, no, yo soy todo para este muchacho. No, usted es mamá o usted es papá. Yo soy mamá y soy papá para él. No, porque usted, gloria al Señor, si es un hombre, usted no pudo haberlo dado a luz, tuvo que haber habido una mujer. Si ella se fue, si ella lo dejó, ya no es culpa, gloria al Señor, o excusa para decir que es que yo solo soy todo. No. Entonces lo mismo cuando uno pretende decir que Jesús es solo, está negando la existencia del Padre, la existencia del Hijo, y dice que el que negare alguna de los dos, de los tres, hermano, está en una doctrina falsa y de error. Y por eso aquí, mire, está clarito. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? ¿A cuál de los ángeles? Mire que hace una diferencia. No está hablando del hombre, del ser humano. Está hablando de los ángeles. Amén. De personas superiores al hombre, al ser humano. ¿A cuál de ellos le dijo? Les dijo jamás. Y esto lo está hablando Hebreos, y esto está en el Salmos capítulo 2, versículo 7. ¿A quién dijo jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Amén. Cristo, igual que usted, fuimos engendrados de Dios, pero diferente a nosotros. Cristo fue engendrado diferente a la creación del diablo y los demás ángeles. Cristo fue diferente. Amén. Mire, aquí está clarito. Cristo, ¿qué sucedió con Cristo? Fue creado, pero diferente a usted y a mí. Cristo fue creado con los atributos divinos de Dios. Nosotros no. Los ángeles tienen un límite. Los ángeles tienen un poquito más de grado de autoridad, de poder que nosotros. Gloria a Cristo para siempre. Pero Cristo fue engendrado y con los mismos atributos del Señor. O sea, aquí está claro, hermano. Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí ¿qué? Hijo. ¿Que dónde está la mamá? No se meta en ese problema porque termina loco. Dios
de su misma existencia, dice en Corintios, que de su misma, de su mismo, gloria al Señor, sacó de ahí para poder hacer a nuestro amado Salvador con sus mismos atributos. Por eso Cristo vino y por eso es que se habla de la imagen visible de Dios. Amén. De la imagen de un Dios invisible. Se habla de la imagen de un Dios invisible que se hizo visible. No fue Dios que se hizo visible, sino que hizo que su Hijo se volviera visible. Y que por eso Jesús dice, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, porque al Padre nadie lo ha visto jamás, pero Cristo se hace visible, entonces que a través de Él vean que el Padre es como Él. Por eso Él dice que mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Esa es la confusión. Gloria al Señor. Y me perdona que hay en los pentecostales. Esa es la confusión que hay. Porque ellos creen que es lo mismo y no es lo mismo. Amén. Es como si como si esos hermanos gemelos o ese papá que tiene un hijo que se parece a él y entonces lo manda a otro país y allá resulta que hay unos amigos y dice, uy, pero Jorge, no, yo no me llamo Jorge, yo me llamo David. Uy, pero que usted es igualito. Ah, no, sí, es que mi papá quedó allá en Colombia y yo vine para acá, pero es lo mismo. Y yo le doy autoridad a mi hijo para que haga, o sea, en representación mía, gloria al Señor, firme y haga todas las cosas, pero es igualito. Hace las mismas cosas. Por eso Jesús vino y hizo lo mismo que hace al Padre. Ayudó a los enfermos, tuvo misericordia de las vidas, sanó, libertó, hizo todos los atributos, perdonó. Amén. Y esa fue la confusión de los judíos, que por eso fue que no creyeron, porque se olvidaron de la palabra. ¿Qué sigue diciendo el versículo 6? Y otra vez, cuando introduce al primogénito, mire, que Dios es lindo, hermano. Hermano, Hebreos es claro, hermano. La doctrina de la Trinidad es clara, es segura, hermano. Oiga, y otra vez dice, introduce, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Poder en la sangre de Jesús. Esto es hermoso, hermano. Oh, gloria, aleluya. Bendito sea el Señor. Oiga, la doctrina de la Trinidad, hermano, es linda, es preciosa. Estamos en el camino correcto, hermano, iglesia. Otra vez, cuando introduce al primogénito, ¿en dónde? ¿Quién lo introduce? Dios. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo, que toma a quién? A María. Lo introduce. Por eso le dice, el ser que esperas o que vas a esperar es santo. Amén. Él no nace como nacen los demás mortales. Fue diferente. Lo introduce a través del poder del Espíritu Santo. Qué privilegio, hermano. Oiga, qué privilegio el de María. Gloria al Señor. Que Dios la pueda usar, hermano, como también en este momento Dios nos pueda usar de una manera grande. Qué privilegio, hermano. Oiga, qué lindo, hermano. ¿Quién lo introduce? Es Dios. No es Jesús el que... No, Dios lo introduce. Y Jesús se preste, dice, heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos. Yo lo voy a hacer. Entonces Dios dice, listo. Entonces yo voy a hacer el trabajo. Y envía al ángel y le dice, oiga, Dios te ha escogido. Y le alaba y le dice por su santidad y por su obediencia. Y el ser que vas a esperar es santo. Y llamará su nombre Jesús, el cual, Emmanuel, el cual quiere decir Dios con nosotros. Porque es que, hermano, es que ver lo que Dios está haciendo como Cristo, hermano, es como ahora el Espíritu Santo. Ver cómo trabaja, ese es Dios, hermano, en medio nuestro. Que podamos hablar en lenguas, que podamos ministrar, que podamos orar por los enfermos y sean sanados. Poner las manos, gloria al Señor, sobre ellos. Y Dios nos use. Ese es Dios con nosotros haciendo la obra. Gloria al Señor para siempre. Porque el Señor se fue, pero el Espíritu Santo está ahí. Y que nos use a nosotros los mortales, aleluya, para predicar, para hablar. Y que esas vidas se arrepientan, hermano. Y que Dios nos permita y dar el privilegio de decir,
Haz tu oración conmigo y Dios te declara, hermano, y esa persona la haga y Dios la reciba. Es un privilegio. Dios lo introdujo en este mundo, como ha introducido al Espíritu Santo en esta tierra, en este momento, para que nosotros tuviéramos un privilegio precioso. Bendito sea Dios. Oye, hermano, esto es lindo, hermano. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama ¿de qué? De fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, versículo 10, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años, ¿qué? Dios no tiene, hermano, límite. Dios no tiene, hermano, límite. Alabado sea Dios. Pues a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a dónde, a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de quién. No, hermano, este solo versículo, hermano, es claro. Amén. ¿Por qué pelean y por qué dicen otra cosa? No sé. Pero aquí está la palabra clara. Pues a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de quién. Amén. O sea, para yo decir a alguien, hágase aquí a mi derecha, aquí a mi diestra, es porque aquí hay alguien y aquí tiene que haber otro. No puede ser el mismo que esté aquí en el trono y a la derecha se siente otro. No, tienen que ser dos personas diferentes. Alabado sea Dios, aleluya. Amén. Bendito sea Dios. ¿Está escuchando? Santo. No pueden ser la misma persona. Por eso, gloria al Señor, en Apocalipsis capítulo 4, miremos lo que dice en Apocalipsis capítulo 4. En Apocalipsis capítulo 4, ahí se lo voy a relatar. Dice que hay uno sentado en el trono y otro va y toma el libro que está en su mano. No pueden ser la misma persona. Tienen que ser dos personas diferentes. ¿Y quién está sentado en el trono? Como está diciendo aquí en Hebreos capítulo 1. Es Dios. ¿Y quién es el que va a tomar? Porque el apóstol Juan dice que estaba llorando y uno de los ancianos viene y le dice, no llores, porque el león, el cordero, aleluya, de la tribu de Judá, ha podido tomar el libro de la mano del que está sentado en el trono y ha podido abrir sus sellos. Amén. O sea, hermano, es claro, hermano, que el Señor nos ayude. Alabado sea Dios. 2. Además de todo lo que se ha dicho, este título dice de él, el que tiene la llave de David. Esta profecía fue dada por el profeta en Isaías 22, capítulo 20 al 25. No lo vamos a leer, pero usted para que tenga ahí presente. Isaías 22, 20 al 25. Ahí está la profecía que está aquí en Apocalipsis capítulo 3, versículo 7. El que tiene la llave de David. Y la dio con respeto a Eliaquim, hijo de Hilcías, que a Sená, quien administraba como mayordomo el tesoro del rey de Judá. Entonces, miren lo que dice la palabra del Señor. Y entonces llamaré a mi siervo Eliaquim, hijo de Hilcías, para que te reemplace, lo vestiré con tus vestiduras reales y le daré tu título y tu autoridad y será un padre para el pueblo de Jerusalén y de Judá. Le daré la llave de la casa de David, la posición más elevada dentro de la corte real. Cuando él abra puertas, nadie podrá cerrarlas. Nadie podrá cerrarlas. Cuando él cierre puertas, nadie podrá abrirlas. Le traeré honor al nombre de su familia, porque yo lo pondré firmemente en su lugar
como un clavo en la pared. Le darán grandes responsabilidades y él les traerá honor incluso a los miembros más humildes de su familia. Pero el Señor de los ejércitos celestiales también dice: llegará el día en que yo sacaré el clavo que parecía tan firme, saldrá y caerá al suelo, y todo lo que sostiene se caerá junto a él. Yo, el Señor, he hablado. Hermano, la palabra del Señor, hermano, se cumple porque se cumple. Amén. Y lo que aquí acabamos de leer aquí en el versículo 7, ahí en Isaías capítulo 20, 22, el Señor lo habló y lo está cumpliendo en el nombre de ¿quién? De nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, en la persona de nuestro Señor. Ahora, el Señor reclama esta profecía para su persona en la carta a Filadelfia, declarando que Él es aquel a quien Dios ha entregado su gobierno y su tesoro, y cuya prueba es el hecho de que Él posee la llave de David, aquel a quien se dio la promesa de la eternidad de su reino. Primera de Crónicas 17, 11 al 12. Amén. Hermano, es que Cristo, hermano, es maravilloso. Dice, ahora miremos, la tercera cualidad es con respecto a su administración, que Él es el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Dice, este hecho no declara su capacidad, sino su actitud o su actividad como mayordomo y administrador de los bienes de su Padre. El Señor Jesucristo es aquel a quien se le ha dado autoridad para ejercer esta actividad. Esto es lo que quiere decir que a Él es el que se le ha dado la llave de David, que ninguno cierra y ninguno abre. O sea, se le ha dado la autoridad porque esa actividad de ser un mayordomo fiel, en el cual Dios le ha dado todo. Y usted si lee Segunda de Corintios y en Primera de Corintios, ahí dice, o también dice lo que acabamos de leer, que siéntate a mi diestra hasta que ponga todos tus enemigos por detrás de tus pies. Y en Gloria al Señor, en Filipenses capítulo 2 dice que Dios le dio un nombre sobre todo nombre, para que, Gloria al Señor, gobierne en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. El único que tiene dominio, que tiene el control y tiene derecho a hacer, Gloria al Señor, dijo a alguien ahí, lo que quiera con esta tierra, con nosotros, con este universo, se llama Jesucristo. 2. El Señor no solamente tiene esta posición o cargo, sino que ejecuta su cometido, teniendo toda la autoridad, capacidad dada por el Padre, para dar entrada a quien quiere dentro de su dominio, así como también es el único que tiene la autoridad y capacidad para excluir a quien quiera de su reino. El Señor decide, hermano. Amén. Estas palabras tienen como objetivo, número 3, estas palabras tienen como objetivo darnos una completa seguridad a pesar de las pruebas de en quién hemos confiado o en dónde hemos depositado nuestro tesoro. Tenemos que comprender que Él es santo, Él es verdadero, el que tiene en sus manos la llave del poder y por tanto es el que gobierna todas las cosas conforme a su voluntad. Aquí debemos recordar Romanos 8:31 que dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hermano, si Dios está a nuestro favor, hermano, no hay de qué temer. Amén. Dios tiene el control de todo, hermano. Si Dios permite que se muera un familiar, si Dios permite que viva una persona, Él tiene el dominio. Él decide lo que va a hacer. Nadie. Si Dios determina que mañana alguien muera, hermano, todos los que están muriendo, hermano, eso Dios sabe. Él es el que tiene la llave. Bueno, va a entrar usted, aquí no entra. Se va a perder, se va a salvar.
El Señor sabe todo. Lógicamente que nosotros tenemos que hacer nuestra parte, pero Dios tiene el control de todo. Gloria al Señor para siempre. A su nombre sea la gloria. Vamos a mirar, hermanos, el segundo elogio a esta iglesia. Yo conozco tus obras. Amén. Vamos a dejar en esta parte para que mañana podamos continuar. Amén. Para que el domingo terminemos, gloria al Señor, con la iglesia de la Odisea. Pero no se pierda mañana, porque mañana vamos a terminar, a complementar, hermano, y que lo que viene es mucho mejor. Porque una de las cosas que me llevó, hermano, con más, es que esta iglesia de Filadelfia, la verdad, es lo que está representando lo que está pasando en este momento aquí, en este momento, en el mundo entero. Se como que encaja a lo que está ocurriendo. Amén. Que el Señor nos ayude. Así que quedamos en la parte donde vamos a mirar el segundo elogio que está en Apocalipsis 3:8. Así que, hermanos, ya vimos la parte hasta donde dice el versículo 7, que el Señor es el que cierra y ninguno abre. Amén. Que el Señor es el que sabe, hermano, por qué nos ha venido esto. Y todos sabemos por qué. Porque era necesario volvernos a Dios. Era necesario estar en familia. Era necesario comprender que no el dinero es lo que sacia. Amén. De muchos, el dinero ahorita no está sirviendo sino solamente para comprar. Y muchos pensaron y muchos piensan que no pueden vivir sin él. Y cuando se acabe, ¿qué? Muchos pensaron que no podían vivirse alguna cosa sin la otra. ¿Cuántos borrachos están pensando que no pueden vivir sin el trago? Y ahora que les ha tocado quedarse encerrados, que están desesperados. ¿Cuántos adúlteros, fornicarios pensaron que no podían vivir sin pecado? Y ahora que están encerrados en la casa, ¿qué? Amén. ¿Cuántos que pensaron que no podían vivir sin la calle, sin otras cosas? Estamos encerrados. Alabado sea Dios, aleluya. ¿Cuántos pensaron que el trabajo era lo único que existía para ellos? Y entonces no había tiempo para otra cosa. Y ahora que no hay empleo, ¿qué? ¿Cuántos pensaron que era que si no salían de paseo no eran ellos? Y ahora que no pueden salir, ¿qué? Así que el Señor, hermano, esta palabra es muy linda. Amén. El Señor tiene el control de todo. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar, hermano. Padre que estás en los cielos, en el nombre de Jesús. Te damos la gloria, la honra, la alabanza, la adoración en esta hora. Mira tu palabra, Señor, que hasta aquí nos has hablado, Dios mío, de una manera preciosa. Esta iglesia que fue fiel, Señor, que se mantuvo, Dios mío, que cumplió, Señor, oh Dios, y que usted le dio palabras, Señor, de ánimo, y quedaron ahí, Señor, plasmadas para que usted nos ayude a cumplirla en nuestro tiempo. Guárdanos, Señor. Guárdanos, ayúdanos, Señor, a vivir esta palabra en el nombre de Jesús de Nazaret. Clamamos, Señor, oh Dios, antes de terminar, por la vida de Gerson, Señor, el hijo de nuestra hermana Beatriz, Dios mío, y con todos los que están ahí, que si pudieran ayudarnos, los que están aquí, gloria al Señor, poder orar por este adolescente, que Dios se glorifique, que Dios lo ayude, que esto que le está ocurriendo, que le permita, Señor Jesús, darle una experiencia para que él pueda entender que Dios tiene el poder sobre todo y que nada sucede y pasa sin la voluntad de Él. Señor, ahí donde está en esa clínica, glorifícate, Padre, en el nombre de Jesús. Oh Dios mío, los hermanos que han pedido oración, Padre, Señor, sus padres, Señor, oh Dios de la gloria, que están enfermos, que ellos están aquí en esta cuarentena, pero ellos están en otras ciudades. Enviamos la palabra, Señor, oh Dios, de ayuda, de misericordia, de sanidad. Que usted sea obrando, sanando, tocando, ministrando, glorificándose de una manera preciosa. Que usted sea obrando, Padre, determinando, Señor, oh Dios, en tu buena voluntad lo que hay de hacer, Señor. Gracias te doy por la vida de cada hermano, cada hermana, Señor, oh Dios, por los que están enfermos, por los que están ahí, Señor, oh Dios de la gloria.
Señor, oh Dios, privados, Señor, oh Dios, en un hospital, Dios mío, que están ahí enfermos a través de esta pandemia, pero a través de cualquier otra enfermedad. Glorifícate, Padre, en el nombre de Jesús. Dale la victoria, dale la ayuda, dale el socorro. Glorifícate, poderoso Dios, para la gloria de tu nombre. Tu palabra dice que tú eres el que cierra y nadie abre, que tú eres el que abre y nadie cierra. Tú tienes el poder, tú tienes la autoridad para hacer, y Dios te la ha dado, Señor, y tú nos las has entregado a nosotros. Por eso tu palabra dice que así como recibiste la autoridad, Señor, oh Dios, de tu Padre, tú nos la dejaste también a nosotros, para que en el nombre de Jesús de Nazaret hiciéramos maravillas, prodigios, señales, para la gloria y honra de tu nombre. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, mi Señor. Así que Dios me lo bendiga, y mañana nos vemos, aleluya, temprano estaremos, gloria al Señor, predicando.